eh, haciendo un pequeño recuento de la semana pasada, la introducción que hicimos la semana pasada de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo primero que dijimos la semana pasada fue que, a diferencia de la carta a los hebreos, Romanos tiene un autor muy claro, porque la primera palabra con la que él empieza esta carta es Pablo. Pablo. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y decíamos también la semana pasada que, a diferencia, y valga la comparación a la carta a los hebreos, la carta a los hebreos fue dirigida a los hebreos, a judíos. Pero esta carta tiene un doble destinatario. Tiene judíos y gentiles, romanos. ¿Por qué la carta se proyecta o se escribe a estos dos grupos? Porque pues la iglesia de Romanos fue conformada por judíos que fueron hasta Roma, pero que algunos gentiles se eh, adhirieron al evangelio y después de que el emperador Claudio, al ver que estaba creciendo la iglesia cristiana, sintió que lo que ellos estaban diciendo, Señor, 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 y recuerde que el término Señor para los romanos solo se le atribuía al emperador. Entonces el emperador Claudio pensaba que estos judíos lo que estaban haciendo era que estaban eh, haciendo un boicot para levantarse en contra del emperador Claudio. Y por eso él expulsa a los judíos de Roma y entonces queda aquí esta comunidad eh, gentil con el evangelio. Luego estos judíos vuelven a Roma después de 5 años aproximadamente después de la muerte del emperador Claudio y empiezan unos problemas entre judíos y gentiles. Los judíos acusan a los gentiles romanos porque son muy carnales, porque viven de una manera desordenada. Y los gentiles romanos acusan a los judíos de quererlos judaizar y de quererles imponer las leyes judías o la ley judía. Entonces, en esa tensión, vamos a ver este primer capítulo y segundo capítulo que el apóstol Pablo le habla a los dos grupos. A los dos grupos les habla el apóstol Pablo. Miren lo bueno que es conocer el contexto de un libro o de una carta en este caso, porque nos damos cuenta que el apóstol eh, les está escribiendo a los dos grupos. Entonces, le pido a Adriana que por favor si podemos poner el audio, la audio Biblia en Romanos capítulo 1. La escuchamos el capítulo 1 y luego vamos entonces a hacer una exégesis del primer capítulo de la carta a los romanos. Entonces, si puede ponernos Romanos capítulo 1, lo escuchamos y lo vamos siguiendo. Y recuerde que hay veces hay preguntas, hay inquietudes ahí en medio. Usted las tiene listas para que al final entonces dice, mire, yo no entendí este versículo, ¿qué querrá decir este versículo? ¿Qué querrá decir esta palabra? Entonces ahí vamos. Vamos a escucharlo entonces. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, dejemos el capítulo 1, vamos a ver si alcanzamos a entrar en el capítulo 2. En esta primera parte, usted, ¿qué grupo de personas usted cree que está hablando? ¿A judíos o a gentiles? Yo diría que a judíos, pastor, ¿A judíos? ¿Alguien más? creería. La pastora dice a gentiles. A gentiles. A gentiles. Porque le está hablando efectivamente a los gentiles. Porque recuerde que los romanos tenían una vida muy particular y una, ¿cómo se llama? Una moral bien, bien desordenada. Los romanos, desde los emperadores y los altos mandos, tenían sus familias, pero igual
algunos tenían amantes, eran homosexuales y sus mujeres eran lesbianas. Tenían desórdenes sexuales, eran soberbios. Todo lo que dice ahí en ese capítulo 1 se está refiriendo a los romanos. Ya en el capítulo 2 vamos a ver que se está refiriendo a los judíos. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es que les dice, los dos están mal, porque como ellos estaban peleando, ¿quién estaba bien? El apóstol Pablo le dice, ojo, porque los dos están mal, tanto los gentiles que practican todas estas cosas, como también los judíos. Y ahora les voy a decir por qué los judíos. O dice, particularmente dice la palabra. Priscila se emocionó también. Muy bien. Dentro de este contexto y de esta salutación inicial que hace y este deseo de Pablo de ir a ver a los romanos, y a partir de el versículo 16 que nos empieza a mostrar el panorama de la condición humana, particularmente de los gentiles, yo he extraído 3 comprobaciones de la existencia de Dios. Hubo un teólogo medieval que se llamaba Santo Tomás de Aquino y él hizo las 5 vías o las 5 comprobaciones de la existencia de Dios, pero yo en este capítulo he sacado 3 comprobaciones de la existencia de Dios. Entonces, en la partecita, miremos a ver si es en la siguiente o en la anterior. En la siguiente, sí. Siguiente. Ah, ahí. Yo tengo en este capítulo 1 las 3 comprobaciones de la existencia de Dios. O sea, a través de estas 3 comprobaciones nos damos cuenta que Dios existe. La primera se llama por la vía natural. Nos damos cuenta que Dios existe por la vía natural. Capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Cómo dice, pastora? Dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien. Entonces, la vía natural es una comprobación de que Dios existe. Porque el apóstol les dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. ¿Cierto? Entonces, dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la creación, los árboles, las montañas, el aire, las nubes, la tierra, los mares, los ríos, todo lo que vemos es una comprobación de la existencia de Dios. Esta semana estaba predicándole a los jovencitos, les decía, ¿qué me hizo el reloj? Reloj. Imagine que usted tenga un reloj y usted imagínese dónde fabricaron ese reloj. Entonces, en la fábrica donde armaron todo ese reloj, habían una cajita con manecillas, otra cajita con los números, otra cajita con la pulsera del reloj, otra cajita con la maquinaria del reloj y quizás con algunos elementos, tornillitos y cosas, todos separaditos. ¿Cierto? Y entonces lo tenían en unos estantes para ir armando el reloj piecita por piecita, pero resulta que en un momento alguien chocó con el stand y todas las cajitas se fueron al piso y se cayeron esos pequeños tornillitos, esas pequeñas manecillitas,
esa pulsera, la caja, el reloj, lo que le llaman la mica, que es como el cristal que va encima, la perillita de hacer, todo se cayó al piso pero de una manera milagrosa, todas esas piecitas se unieron y armaron el reloj. ¿Usted puede creer eso? Como dicen acá en Colombia, con ese cuento a otro. ¿Cierto? Con ese cuento a otro. Bueno, no podemos nosotros decir que esto, un árbol tan inteligente, el agua, el aire, toda la naturaleza tan bien concertada, tan bien sincronizada, pudo haber sido producto de un Big Bang, de un gran accidente. Una mente más inteligente que la nuestra tuvo que haber creado todo. Y el apóstol les dice que, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y dice, de modo que no tiene excusa. Entonces, una comprobación de la existencia de Dios es la vía natural. No, Señor, yo no creí en ti porque es que yo no vi nada. ¿Cómo que no? Mire todo lo que hice. La vía natural. Se llama la vía natural. Es una comprobación de la existencia de Dios. La segunda vía de la existencia, de la comprobación de la existencia de Dios se llama la vía moral, pastor. Esa es buena. La vía moral. Y vamos a leerlo de nuevo porque es una, ¿cómo se llama? Un rosario de una cantidad de cosas que hacían los romanos, que hacían los gentiles y que hace la gente, demostrando que el ser humano tiene una capacidad moral y que esa capacidad moral se las enseñó Dios. Dios puso en nuestro corazón discernir el bien y el mal. El discernimiento. Dios nos puso esa capacidad de discernir. Nos hizo seres morales. Pero mire lo que pasó. Versículos 21 hasta el 31, pastora. ¿Leo todo? Sí, no, leámoslo todo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta el 31. Entonces, mire que hay unos versículos claves aquí. El 24 dice, por lo cual también Dios les entregó a inmundicia. Y el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que el ser humano tenía la capacidad y tiene la capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. Que nosotros ahí ven, nos hacemos los locos de otro cuento. Y nos acomodamos. Nos acomodamos, ¿cierto? Pero sabemos, conocemos, Dios nos dio una conciencia moral. Ahora,
Alguien dijo, no, es que la moralidad la aprendieron en la religión. Pues la aprendimos porque Dios puso en nuestro corazón qué es bueno y qué es malo. O sea, el ser humano tiene una capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. Desde niño. Tiene esa capacidad. Eso le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva pecan y se esconden. ¿Por qué se esconden? Ellos sabían que habían hecho algo malo. Dios les había puesto en su corazón un discernimiento espiritual. Y ese discernimiento espiritual les llevó a ellos a entender de que ellos estaban, ¿cómo se llama? Que ellos estaban mal. Entonces, la vía moral, el apóstol apela a la vía moral, pastora. Les dice, ustedes saben que Dios existe. Dios se los reveló. En el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cierto? Pues ellos sabían que tenían que tener en cuenta a Dios. Les entregó una mente reprobada. Y dice que eran murmuradores, o somos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Ahí cabemos más de uno, ¿no? Que levante la mano, que tire la piedra, la primera piedra, el que está libre de pecado. Ahí cabemos todos. O sea, el apóstol el apóstol está poniendo a los judíos y los gentiles en el mismo nivel ante Dios. Quiere poner el mismo nivel. Pero también quiere llevar a los gentiles, porque recuerde que por allá en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, quiere llevarnos a reconocer que somos pecadores. Y para reconocer que somos pecadores nos da esta pequeña lista de pecados de obras de la carne, entre los cuales estamos todos. Unos más que otros. No podemos decir, no, pastor, ¿cuándo yo he sido murmurador, detractor, aborrecedor de Dios, injurioso, soberbia, altiva, inventor de males, desobediente a los padres? ¿Yo? No, aquí cabemos todos. sin afecto, Todos. implacable y sin misericordia. Implacable. Veneno. ¿Cierto? Desleales, Desleales. sin afecto natural, sin misericordia. Somos todos. Todos tenemos esta listica. Ahora, lo interesante es que ¿quién es el que determina nuestra moralidad? Dios, no nosotros. Porque usted sabe que hoy está muy de moda la ética de la relatividad. No, el pecado, eso es relativo. Si tú crees que es pecado, pues allá tú. Pero para mí eso no es pecado. No. El que da el diagnóstico es Dios, no nosotros. Amén. Entonces, tenemos la vía natural. Sabemos que Dios existe porque hay una naturaleza que lo demuestra. Que lo manifiesta. Manifiesta. Segundo, sabemos que Dios existe porque puso en nosotros una conciencia moral. ¿Quién inventó la moral? ¿El hombre? Si el hombre no sabía ni qué es bueno ni qué es malo. Dios fue el único que pudo decir qué es bueno y qué es malo. Amén. Amén. Y tercero, la vía del entendimiento de la razón. Mire lo que dice el 1:32. Dice así, ¿lo leo? Sí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, dice, quienes habiendo ¿qué? Entendido. Entendido. O sea, nosotros hemos entendido el juicio de Dios. O sea, nosotros conocemos a Dios a través de la razón también. Entendemos de que va a llegar un momento y uno habla con la gente en la calle y la gente en la calle le dice a uno, pastora, no, yo sé que todo lo que está pasando está escrito. Creen, pero no entregan su vida a Cristo, no se arrepienten. Si la gente dice lo que está, y entonces a mí me gusta mucho molestar a la gente, ¿verdad? ¿En dónde está escrito eso? ¿En qué parte?
Ah, no, yo no sé, pero eso está escrito. La gente muchas veces eh, es, digamos que no tiene ni siquiera sabiduría para hablar. Está escrito, pero a ellos no les importa en dónde, ni les importa qué hacer con eso. Entonces, los tres, eh, aquí dice Andrés que tiene problemas con el internet. Ah, ya. Las tres, en este capítulo vemos las tres vías de la Ujú. existencia de Dios. Lo natural, lo moral y el entendimiento. Lo natural, lo moral y a El través del entendimiento, entendimiento. a través de la razón también podemos conocer a Dios. Amén. Amén. Es una, digamos, es un sentido de poder conocer a Dios y el cual Dios nos va a exigir porque Él dice, de modo que no tienen excusa. Ujú. O sea, usted no puede decir, no, yo no creí en Dios porque es que yo nunca lo vi o yo nunca lo sentí o yo nunca, no. Ahí hay tres comprobaciones de que Él existe. Solo tres, porque hay más. Amén. Pero por lo menos este capítulo habla de tres comprobaciones de la existencia de Dios. Ujú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Luego, vamos al capítulo 2, aunque lo podríamos dejar para la próxima semana, donde ya empieza a hablar a los judíos. Entonces los judíos les dice que ellos por la ley, ¿no es cierto? Ellos quieren reconocer a Dios o ellos se creen salvos porque ellos tienen la ley y porque ellos guardan la ley de Dios. Ahora, sí es interesante saber de que Dios se revela a los judíos primero y se revela de una manera diferente, digamos, porque Dios revela su moralidad a los judíos. Y los judíos, para el tiempo que ellos, o los tiempos bíblicos, ellos tenían unos conceptos éticos morales muy elevados para la época, muy elevados. Mientras que estos pueblos que nosotros le llamamos paganos, que no conocían la palabra de Dios o que Dios no había comunicado con ellos de una manera directa, para ellos el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas cosas que menciona aquí, para ellos eso era natural, normal. Los judíos sí sabían que eso era pecado. Es más, los judíos sabían que el incesto era pecado porque la Biblia, en la ley de Moisés, había prohibido el incesto, que era las relaciones entre familiares, Sí. ¿cierto? Y ellos entendían que el incesto, aunque Dios, para poder revelar su moralidad y para Dios poder revelar lo que él era, tuvo que haber tolerado algunas cosas, porque en la primera familia que Dios creó tuvo que haber habido incesto, porque Adán y Eva no solo tuvieron Abel y Caín, o Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Imagine usted la primera familia, la primera pareja en un parto tuvo que haber tenido 3, 4 y 5. Ujú. Lo que pasa es que el Génesis solo nos narra de 2. Pero Eva tuvo que haber tenido muchos. Si hace poco y nuestras abuelas tenían 12, hace poco, ¿se imagina, hermano, el ser humano recién hecho? Eso tuvo que haber sido mínimo 25, 30, 40, 50 hijos en cada parto, por lo menos en cada matrimonio, en cada relación, ¿cierto? De pareja. Eso tuvo que haber sido, y para poblar la tierra tuvo que haber habido una superpoblación y tuvo que haber habido incesto. Pero ya cuando llega la ley de Moisés, Dios prohíbe el incesto. Ujú. Ojo, porque hoy en Europa, se está tratando de aprobar en algunos países la ley del incesto, o sea, que una madre pueda tener relación con su hijo Sí. y que entre hermanos se puedan casar y puedan tener hijos. O sea, el mundo va a terminar como empezó. El mundo va a terminar como empezó. Además, porque la reacción del mundo es contra todo lo que se llame Dios y todo lo que implique
las normas que Dios estableció. Entonces el mundo está retrocediendo, retrocediendo. Pero estas tres comprobaciones nos ayudan mucho a entender la voluntad de Dios y, y que la existencia de Dios no puede ser cuestionada porque Dios lo ha manifestado, pastor. Entonces, yo quiero abrir los micrófonos. Quien quiera levantar la mano y hacer algún aporte, decirnos, mire, yo, yo quiero esto, quiero lo otro, pues lo puede hacer y nos puede, ¿cómo se llama? Compartir alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte de esta parte. Entonces, alguien que tenga alguna inquietud, algún aporte, por allá, Andrés levantó la mano. Abre tu micrófono, Andrés, y te escuchamos. Perfecto. Sí, ahora sí me escuchan, sí. No, yo lo que he podido ver aquí, o sea, es que me he estado leyendo también pues el Génesis y pues es como el mismo comportamiento de la ciudad de Sodoma, ¿ya? Que ellos estaban entregados a la lascivia, a la fornicación, al adulterio, al incesto, al homosexualismo, todas esas cosas, y para ellos eso era igual, o sea, eso no era pecado. Eh, Profanar el nombre de Dios tampoco era pecado para ellos. Entonces, otra vez se repite la misma historia justamente ahí en esa época de Pablo con los romanos. De hecho, desde antes, porque pues cuando estaba Jesús, esos emperadores romanos también hacían y deshacían y tenían sus costumbres extrañas. Entonces, lo que yo he podido ver es que siempre el apóstol Pablo está como incitándonos de una buena manera a que usemos como las armas espirituales y les instruye a esos nuevos creyentes cómo actuar en un medio espiritual, porque él les enseña ya en Efesios de que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado. Bueno, está esta cuestión. Entonces, por eso también él les enseña no solamente a los judíos, sino a los gentiles, para que ellos puedan entender de que estos comportamientos no son humanos, sino espirituales. Entonces, por eso es que Dios, al ellos no entender ni reconocer a Dios, Dios los entrega a todas esas pasiones desordenadas, a todas esas cosas, les entenebrece el entendimiento. Y triste realidad se ve hoy día porque usted sale a la calle y usted se encuentra muchachas con muchachas, muchachos con muchachos, al almacén donde trabajamos, llegan ahí cogidas de la mano a comprar algo y todo eso, se dan sus besos y eso uno lo tiene que ver normal y lo tiene que hasta aplaudir. Pero realmente el espíritu uno le rechaza eso, uno tiene que dar una buena atención, pero uno por dentro se siente incómodo y entonces es donde uno dice, Dios mío, no has tirado juego como en Sodoma porque tu misericordia es impresionante y porque tu palabra tú nunca la vas a cambiar. Entonces, ese era el aporte que quería Excelente. dar, pastor. Muy bueno, excelente. Así es, muy parecido a lo que está pasando en Génesis. Por eso, en teología, estos comportamientos se llaman sodomía, ¿no? En relación a Sodoma y Gomorra, la sodomía. Muy bien. ¿Alguien más levanta su mano y nos hace un aporte o alguna pregunta, alguna inquietud de este tema? Nuestra hermana Mónica, bien pueda, abra el micrófono y nos pregunta o nos aporta. Pastor, buenas noches y buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Tengo una inquietud. Hablamos de que el hombre dejó pues las costumbres que debe de ser pues hombre con mujer y mujer con hombre y se entregaron pues a sus concupiscencias. Queda mi pregunta, si aquellos que abandonaron, en ese caso los homosexuales, las lesbianas, y aparte de eso hacen una transformación de sexo, que ya es muy normal, se ve muy normal, en ese caso, si ellos se arrepienten, hay misericordia para ellos, pastor, teniendo en cuenta de que no solo están abandonando la conducta normal, pues la conducta impuesta por Dios, sino que aparte de eso hay una transformación de sexo. Sí, sí. O Claro, sea, tengo ahí. el ser humano, mientras esté en vida, siempre va a tener la oportunidad de arrepentirse, no importa su pecado.
¿cierto? No importa Ok. su pecado. Y segundo, las transformaciones, así sean a través de hormonas o de cirugías, son meramente estéticas. Nunca un hombre va a ser una mujer y nunca una mujer va a ser un hombre. O sea, hay incluso una iglesia en Bogotá que es una iglesia, el pastor una vez lo entrevistaron en Séptimo Día, que era homosexual, él se convirtió y empezó a trabajar entre jóvenes, jovencitas que ya habían hecho, se habían puesto hormonas, tenían senos, todas estas cosas, y la iglesia es lleno de esos jovencitos. Claro, algunos no tienen para hacerse sacar prótesis, algunos todavía adoraban al Señor con su, pero como decían ellos, me dijeron desde niño que era una niña y me sentí una niña, pero la naturaleza termina tirando. O sea, usted no puede cambiar la naturaleza. Usted no le puede decir a una cucaracha que es un pájaro hermoso, porque siempre va a ser una cucaracha. Sí, claro. ¿Me entiende? El ser humano, por más que se transforme, que tome hormonas, que le hagan una cirugía donde le corten su pene, le doblen sus testículos y le construyan una vagina, nunca va a dejar de tener una próstata. O sea, eso es inevitable. Es una cirugía meramente estética. Le pasa como el señor que tenía problemas de homosexualismo y fue al médico y le dijo, doctor, es que tengo que me revise. Entonces el doctor lo revisa y le hace los exámenes y le dice, señor González, y no me diga señor González, dígame señora González. Dice, bueno, señora González, temo informarle que usted está sufriendo de la próstata. Por más que llame señora González, va a sufrir de la próstata o va a sufrir de los problemas de los hombres, ¿no es cierto? Eso siempre va a pasar, eso nunca va a cambiar, la naturaleza no cambia. La naturaleza Dios la ha establecido de una manera y no cambia. Claro, el arrepentimiento sí, el ser humano puede arrepentirse, el ser humano puede reconocer su extravío, su falta, su problema. Y aquí no pone, nosotros nos vamos por el lado de los homosexuales, pero es que aquí nos pone a todos al mismo nivel, hermano. Aquí no dice que el homosexual es un pecador, más pecador que el que quienes habían, dice que los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Son igualitos a nosotros. Estamos, ante Dios estamos así. No hay categoría de pecados. No hay categoría de pecados, pastor. No hay categoría de pecados. Entonces, por ahí el hermano Fabio está levantando la mano. ¿Y Zulma también? Ah, bueno. Vamos entonces a Zulma primero. Abra el micrófono, Zulma, porque estaba Zulma primero, Fabio, y luego va Fabio, ¿vale? Zulma, abra el micrófono. No, era algo gracioso de mi mamá. Pues ya saliendo un poquito el contexto, ya me hice acordar de lo de la próstata. Resulta que cuando mis tías y mi mamá eran jovencitas, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese entonces eran muy poquitos los hombres con esa cosa de ser mujer y se maquillaban y se arreglan, hasta algunos se veían hasta mujeres, decía mi mamá. Entonces, una fiesta, uno de mis tíos dijo, ella es una mujer, y mi mamá, no, eso es un hombre. Entonces mis tías, no, sí, eso es un hombre, y los otros no, pero para una mujer sí, por la apariencia. Entonces mamá, vea, ¿sabe cómo es? ¿Sabe si es un hombre? Tírenle una naranja. Claro, al tirarle la naranja, el hombre por naturaleza se agacha y abre las piernas. Ahí es donde se dan, pues sí, si usted ve hombres a todos con las piernas abiertas, por naturaleza. En cambio, cuando uno le tiran algo, uno cierra las piernas. Sí, es verdad. Y es un instinto. Era eso. Muy bien, muy bien.
Fabio, abra el Gracias, micrófono. pastor. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. A ver, en cuanto a lo que estábamos hablando del tema, pero uno hoy habla de los homosexuales y lo que usted dice varía en muchas cosas, pero yo tengo una pregunta. Los niños o las niñas que nacen como afeminados o amachadas, que ya por naturaleza su conducta es así, ahí qué pasa si ellos siguen el lado de la naturaleza que les viene dando el mundo, primero. Y segundo, un niño de 11 años se acaba de suicidar en un colegio. Mi pregunta es, de 12 años, mi pregunta es, ese niño se suicidó y la palabra dice que cuando una Ajá. persona ya tiene uso de Vuelve a razón, repetir la pregunta algo, final. perdón, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Aló. Sí, hermano Fabio, se le escucha. Ok. Pero Eh, parece que el bueno, pastor se quedó sin internet. parece que el pastor está congelado. Bueno, mi pregunta es, con respecto a los niños o a las niñas que nacen con ese instinto de género, de sexo, que uno los ve niños, pero tiene ademanes de niñas o niñas con ademanes de niños. Entonces mi pregunta ahí es, si ellos terminan con esa conducta, obviamente, ¿qué pasa con ellos? Si eso es ya naturaleza, primero. Segundo, tuve un caso de una niña que se acaba de suicidar, una niña de 12 años, y dice la palabra que cuando usted tiene uso de razón, pues el atentar contra su vida es pecado. Ese niño de 12 años tiene salvación si no se alcanzó a arrepentir, era mi pregunta Bueno, también. la primera, el hecho de que un niño nazca con un pene y una niña con una vagina ya está definido. Ok. Ese cuento de que tiene inclinaciones, no. Y el que trae Porque ambos sexos, el que trae ambos sexos, pastor, que trae no, vagina y no, eso pene. no existe, eso no existe, eso es Sí, mentira. sí, sí, Claro. no, sí existe, pastor. No, no, Yo eso no lo he visto, existe. Los médicos, usted pastor, lo ha visto, pero los médicos dicen que el hemafrodismo solo se da en, hermafrodismo. en algunos animales. Lo que pasa es que hay niñas que tienen un clítoris muy largo. Entonces dicen que es un pene, pero no es un pene, es un clítoris. ¿Me Ok, hago entender? Pero ella, mire, es XY y XX. ¿Me entiende? O ok, es XY o es XX. No hay, Dios no se equivoca. ok, Eso lo dice cualquier médico. Eso lo sabe un médico. ok, O sea, ok, X, X, Y. Ahora, el comportamiento de nuestro es aprendido, comportamiento psicológico. Ya nuestro sexo ok, fue definido, pero nuestro comportamiento es aprendido a través de los modelos. El niño aprende ok, a través de los modelos. Él ve al papá actuar de una manera y él aprende eso. La niña ve a la mamá actuar de una manera y ella aprende eso. El problema es cuando el niño llegó a una sociedad, él nació hombre, nació mujer, pero llegó a una sociedad donde está confundida. Entonces él también se ok, confunde. ok, El niño se confunde, el niño no sabe qué es ser hombre o ser mujer. Entonces los mismos padres lo confunden. Incluso hemos escuchado de madres que querían tener una niña y la visten de niña, al niño le ponen zapaticos de niña, le ponen vestiditos de niña. Ese niño se crió con la tía, con la mamá, con la abuela y por ahí las tres tuvieron malas experiencias con hombres, entonces hablan pésimo de los hombres y ese niño entonces va a empezar a tener una inclinación hacia las niñas, ¿cierto? Es un comportamiento aprendido. Biológicamente ya nacemos definidos, definidos. Eso sí, un ok. médico te lo dice, definido, pero el comportamiento ya empieza. Y la segunda pregunta era sobre... Que si un niño siendo gay, algo así, ¿Qué? pues se salva, lo que algo dijo. Ah, ya, No, ya. no, no, Es que todo No, sigue, no, el suicidio. el lo suicidio, del ya. subsidio. Mire, yo siempre le digo a la gente, no juguemos a ser Dios. Yo he tenido que ir a muchos entierros, a muchos velorios, a muchos sepelios.
de personas que las han matado, las han suicidado, se han suicidado, se han muerto naturalmente, como sea. Y yo siempre le digo a la gente, no juguemos a ser Dios. El único que conoce es Dios, el único que sabe es Dios. El que conoce nuestro corazón. El que conoce nuestro corazón y lo que realmente nosotros hay en nosotros. Entonces, ni nos pongamos en un velorio o en un sepelio a nosotros decir, esa persona fue para el infierno porque se suicidó. No, 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 no. Usted y yo no somos Dios, ¿cierto? No, perdón, pastor, Sí. pero es que yo no estoy juzgando, yo quiero saber, o sea, ¿y No, qué pasa? por eso, es que no sabemos si esa persona Dios la salva o Ok, no la salva. Es más, ok, déjeme decirle, hay un psiquiatra cristiano, argentino él, que él habla de unos niveles de dopamina que tenemos en el cuerpo. Y hoy en día lo que es el celular, el computador, el televisor, está agotando nuestra dopamina. Y dopamina es un químico que tenemos adentro que nos genera a nosotros alegría, nos genera a nosotros entusiasmo. Estos ok. aparatos lo absorbe la dopamina. Busque en internet alimentos que le producen dopamina. Entonces eso está generando en los jovencitos y en nosotros depresiones. Y además hay personas con tendencia a deprimirse. ¿Quién determina en cierto? Porque dicen que no se sabe quién es, si una persona es cobarde o valiente si se suicida. Porque déjeme decirle una cosa, coger un arma o tomarse algo para uno mismo, atentar contra uno, es una cosa muy dura. Entonces, ahí Dios, dejemos que sea Dios. Lo que nosotros tenemos que siempre, cuando hay una consejería o algo así, decirle a la gente, Dios ama la vida, sale adelante, reprender espíritu de muerte sobre esa persona, etcétera. Pero si ya sucedió, no, Dios, eso lo juzgas tú. Yo no tengo ni que saber eso. Eso lo juzgas tú. Amén. Muy bien. Zulma, bueno, la pastora también levantó la mano. Zulma y luego Andrés. El tema está muy interesante, ¿no? Se nos desvió un poquito. Bueno, yo quería decir algo y es algo que es muy pertinente. Nosotros como cristianos nos falta tener mucha misericordia. Yo he aconsejado mucho a lesbianas, a veces a gays, cuando hay gente que ha venido y me dicen, quiero hablar contigo, pastora, y uno comienza a hablar. Y hay algo que uno tiene que tener muy en cuenta, es la misericordia. Detrás de esta persona hay un propósito divino y nosotros como cristianos a veces nos da fobia, rechazamos, expulsamos, uy, no, aquí no, porque aquí hay. Entonces, en eso tenemos que tener mucha sabiduría, tenemos que tener misericordia y tener amor. Entonces, en eso hay que tener también, yo siempre le digo yo trabajo con una entidad que se llama Justa Paz y ahí nos toca integrarnos a veces con personas de otras iglesias, con personas de otras entidades y hay gente que tiene sus conductas, pero uno tiene que tener ese amor y esa misericordia porque Dios nos revistió de amor, nos revistió es la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Y lo que dice el pastor, el que lo va a juzgar es Dios, no usted, porque a veces nosotros juzgamos mucho con nuestros labios o lo rechazamos o lo decimos cosas y eso aleja más a la persona y no tenemos misericordia. Entonces, yo quería hablar mucho sobre eso. Sí. Ahora, antes de pasar a Zulma, quisiera decirles que también lo que dice la pastora es importante, la persona. Sí, es. La persona. Pero detrás de todo lo que se está moviendo en el mundo hay una agenda. Hay una agenda mundial para evitar que la gente tenga hijos, que nazcan hijos, que incluye el aborto y el cambiar la orientación sexual de los muchachos. Dicen por ahí, dicen que la especie está en peligro porque mi abuela tuvo 12 hijos, mi mamá tuvo 9 hijos, yo tengo 2 hijos y mis hijos tienen un perro y un gato y lo mandaron a castrar. Entonces la especie está en peligro. Toda la especie está en peligro. O sea, ya
estamos en unos tiempos en que ya no se quieren tener hijos. Usted le pregunta a los jóvenes, no quieren tener hijos, porque hay toda una agenda mundial que te está diciendo no tenga hijos. Conviértase en un homosexual, en una lesbiana y adopten los que hay, pero ya no tengan más hijos. En Europa es un continente viejo, ¿cierto? Porque precisamente, o sea, esos jovencitos que usted ve en la calle son simplemente víctimas de todo un sistema que se está gestando. Simplemente, son víctimas. Nuestros jóvenes son víctimas. Nuestra hermana, bueno, Doris y luego Zulma. Ya que tiene abierto el micrófono, Doris. Sí, pastor, eso que usted habla, eso es la Agenda 2030, que esa es promovida por el enemigo que siempre está queriendo apoyar las cosas que van en contra de lo de Dios. Claro. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que Él es perfecto. Él dice que mujer y hombre los creó. Dios hizo las cosas perfectas. El hombre es el que en el caminar se va desviando. Pero lo que dice la pastora es muy cierto, esas personas no las podemos nosotros aislar, sino antes atraerlas para que ellas puedan tener un cambio, acercarse a Dios y que Dios pueda trabajar en ellos. Su manera. Sí, Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, muy bien. Zulma. Pues, o sea, con la primera pregunta que hizo el hermano, a mí me han enseñado a ver que a veces uno mismo ata al bebé desde el vientre. ¿Cierto? Lo que usted dice, Dios mandó un niño y niño y en niña y niña, pero dentro del vientre, digamos, yo hubiera deseado, me dijeron un niño, entonces yo muy al fondo quería una niña. Y a veces el feto es tan sensible que a veces perciben eso, ¿no? Eso dicen también que sí, y a medida que el bebé va creciendo, hasta el bebé siente hasta el rechazo en un momento. Entonces, a veces nacen, no es que se hacen, a veces nacen, es pero porque lo ataron desde el vientre. Todo va también desde el vientre. A mí me explicaron eso. Claro. Que uno se encarga de atar al niño, eso. Y también algo que a mí sí me dijeron de esa pregunta del hermano, aunque aportó lo que dice la pastora. A mí me dijeron que el único pecado que no perdona a Dios era el suicidio. ¿Cierto? Pero uno no sabe en qué momento, a último minuto, el otro le da por arrepentirse. Y alguien sí me había dicho que si las homosexuales o las lesbianas, Dios los perdona y puede entrar al cielo. Y, sí, como dicen que no, hay ese versículo que no tienen derecho, pues, de entrar al cielo esas clases de personas y los borrachos. Pero yo le decía a alguien, pueda que sí o pueda que no, porque uno trata gente y hay gente con un corazón tan bonito que yo digo, no, yo creo que Dios en un otro momento Él tiene que juzgar, es en otra forma, diría yo. Porque si usted trata gente, hay gente con un corazón bonito en ese género. Entonces yo digo, no, o sea, Dios tiene que tratar a esa persona, porque hay gente muy noble. Digo, no, esa persona, si acepta al Señor, obvio, o sea, se salva, pero habrá un momento en que Dios sabrá cómo tratar a esa gente, a lo último, no sé. Muy bien. Lo primero que quiero corregir de lo que dice Zulma es que la Biblia en ningún lado dice que el suicidio es un pecado imperdonable, o sea, no lo dice como tal, ¿cierto? De pronto digamos que uno lo puede decir, que se mató y se suicidó y no tiene perdón. Como le digo, ahí dejemos eso porque es especulación y Dios es el único que conoce y sabe, ¿cierto? Ya le doy la palabra al hermano Luis. Pero lo segundo es que el cielo va a estar lleno de gente buena. El cielo va a estar lleno de... Mire, yo tengo una tía que yo hablo con ella y yo me siento el hombre más pecador del mundo. Porque esa mujer, y mi esposa la conoce, yo nomás le conocí un solo novio en toda su vida que fue su esposo, correcta, justa, ella tiene un colegio, es rectora de un colegio, ella nos enseñó a todos, nos dio trabajo, nos ayudó, es una mujer ejemplar. Pero si ella no se arrepiente, se va para el infierno. Claro. Es que nosotros somos
pecadores arrepentidos, es la diferencia. No es por lo bueno que seamos, ni por los nobles, ni por lo buena gente. El cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos, mientras que el infierno va a estar lleno de gente buena, e incluso que hace hasta obra social, pero que fueron soberbios, nunca reconocieron a Dios. Esa es la diferencia. Porque usted ve los artistas y los artistas hacen obra social. Y uno dice, uy, tan buenos. Y la gente del mundo dice, si ven, vea, ustedes que dicen que son malos y vean cómo ayudan a la gente. Sí, pero es que ellos lo hacen precisamente por un sentido de culpa, por un sentido de, bueno, todos los sentidos, pero no han reconocido a Dios, son solo soberbios. Hermano Luis. Y terminamos, porque esta clase está muy emocionante. La verdad que sí está bastante emocionante. Está bastante emocionante, sí. La verdad que sí, bastante. Lo que pasa es que, bueno, el único pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo, quería aclarar. Es el pecado más imperdonable. Que Claro. y que todavía está escrito en la Biblia. Entonces, blasfemar Claro. contra el Espíritu Santo es lo más imperdonable. Y todo lo que es la Agenda 2030, todo eso tiene que ocurrir, todo está bajo la voluntad de Dios, el precepto de Claro, Dios. claro, está escrito. Todo ya está planificado, es como que Dios antes de la fundación del mundo, Él ya planificó todas las cosas, nosotros fuimos predestinados para Él. Y el Señor todavía tiene gente predestinada todavía para Él. Ahora, no sé, ¿cuál de esa gente no es? No sé, puede ser un drogadicto, puede ser un lesbiano, puede ser lo que sea, porque no sabemos. Pero el Señor ya lo tiene predestinado. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es hablarle de la palabra de Dios. Porque el Señor va a ser el que va a hacer juicio. Acuérdense que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, Sí, sobre todo los creyentes, pero también va a haber un juicio final, donde todos van a estar en el juicio final. claro. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, y ahí es donde nosotros tenemos que, nosotros no somos Dios y no sabemos. Dios conoce, pero Dios no. Nosotros no. Dios sabe, pero nosotros no. Y dice que Él puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Imagínense. O sea que de lo más terrible que veamos, y nosotros allá en el cielo, ¿usted está aquí? Yo no puedo creer que usted esté aquí, hermano. El pastor. Y nos vamos a dar sorpresas. Ve, y no he visto al hermano Bulano. Vamos a dar sorpresas. Ahora, yo ayer les compartía a los hermanos de Juan 1:18. Juan 1:18. Primera Juan. Sí, Juan 1:18 dice, perdón, Juan 3:18, perdón, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que condena al hombre no soy yo. El que no cree. El que se condena a sí mismo es el que no ha querido entregar su vida a Cristo, no ha querido creer en él. Simple. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, yo no lo digo, para que después no me digan, pastor, ¿cómo está enseñando eso? No, es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios. Esta clase fue muy interesante. Andrés lloró con su guitarra, Sí. pero la próxima semana nos ayuda con la guitarra, por favor, porque se nos fue el tiempo allá en Atlanta, ya son las 10:15, 10:15. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios. Nos vemos la próxima semana en este estudio. Para decirles. Amén. ¿Qué dice la hermana Celia? ¿Quiere compartir algo también? Pues yo, para lo mío, yo digo así, que si ellos y ellas se arrepienten, Dios tiene misericordia y les da la salvación. Dios es bello, Él tiene misericordia de todos y de ellos también, si se arrepienten, Claro. de ellos y de ellas. Ahí la clave es el arrepentimiento. ¿Sí? Es que el arrepentimiento es reconocer. ¿Sí? Es más, y se apartan, hasta si se apartan de todas las cosas, Dios es bello y tiene misericordia de ellos. ni siquiera porque ya empieza el Espíritu Santo a hacer una obra, hermana, que uno muchas veces no tiene la capacidad ni la habilidad de hacerla, pero el Espíritu Santo empieza a hacer una obra cuando hay arrepentimiento. Sí, así porque hay personas que quieren cambiar
cambiar sin Dios. Ah, no, tienen que tener siempre en Dios. Uno le dice, arrepiéntase y ya, ¿qué tiene que cambiar? Dios sabrá. Y Dios le Claro. dirá. Y Dios lo empieza a tratar. Sí, así es. Mire, yo quiero terminar, me hizo acordar de una ilustración, una historia que leí hace años en una revista cristiana, y decía que un hombre en Nueva York, un famoso fotógrafo, quería plasmar en una foto la condición en la cual llegaba el hombre, la condición por el vicio, por la indigencia, cómo llegaba un hombre. Entonces se fue recorriendo las calles de New York City, y encontró a un hombre indigente, con una cobija encima, barbado, sucio, las manos se veía marca de consumir droga, tirado en el piso. Entonces le dijo que le daba $50 y que lo esperaba en el estudio de grabación del estudio de fotografía para tomarle una foto a ese indigente. Y entonces el indigente, apenas cogió la plata, fue y compró comida, compró droga, se bañó, se afeitó, se hizo cortar el pelo, se compró una camisa nueva, un pantalón nuevo y se fue a donde el fotógrafo. Entonces el fotógrafo abrió y dijo, ¿y usted quién es? Y yo, no, yo soy el indigente que usted me dio los $50 y yo ya estoy limpio para que me tome la foto. El fotógrafo le dijo, no. Yo no lo quería así, yo lo quería como estaba. Y déjeme decirle que Dios nos toma como estábamos, dice la Biblia, que éramos como trapo de inmundicia, para que usted y yo no nos gloriemos, para que usted y yo digamos, yo salí adelante solo, yo no necesité ni de Dios. Es Dios el que nos restaura. El primer paso se llama arrepentimiento. De ahí Dios empieza a hacer una obra poderosa. ¿Cuántos de nosotros incluso no queríamos dejar el pecado? Estamos aferrados al pecado. Pero Dios, hermano, nos cogió y como dice, nos cercó y nos hizo realmente vivir una vida diferente y un mundo diferente. Acabó hasta con los amigos, los amigotes se fueron, ¿cierto? Porque así es Dios. Amén. Así es Dios. El arrepentimiento. Pastora, terminemos orando. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por el pastor Oscar, gracias por la palabra, gracias porque nos edificamos, Señor. Algo muy importante, Señor, la iglesia tiene que ser fundamentada en tu palabra. Sabemos que la palabra es vida, la palabra es verdad, y gracias por aprender a discernir en estos tiempos, Señor, lo que viene de ti, Señor, y lo que no es de ti. Quitamos toda mentira del enemigo y todo juego extraño, Señor, y enséñanos a discernir tu palabra. Bendice cada persona que ha sido ministrada hoy y sabemos, Señor, que se edificó en tu palabra, que es vida y es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Abran sus micrófonos y Amén, gloria a Dios. diga, nos vemos la próxima semana. Esperemos que estén bien, que siga calentando allá en Atlanta y que aquí empiece a caer agüita con la ayuda de Dios. Comienza a llover. Amén, que así sea. Gloria a Dios. Bendiga.